Vamos a leer el capítulo 2, Eclesiastés. Capítulo 2, vamos a comenzar a leer en el 1 y vamos a leer 12 versículos. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Verso 7, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Verso 16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto a la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Verso 23. Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa, esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Hay un cantautor cubano bastante conocido, de los más conocidos, por demás ateo, que escribió una canción hace años y la tituló La vida no vale nada. La vida no vale nada. Se mantiene la vida. ¿Quién escucharía una canción tan triste y tan lúgubre? La vida no vale nada. En la mañana de hoy, pensando en el sentido que el Rey Salomón, el autor del libro de Eclesiastés, le da a la vida, tenemos que pensar igual y albergar en nuestro corazón este pensamiento y este título para quedarnos con él. No vale la pena vivir, no vale la pena vivir, no vale la pena vivir. Y en la mañana de hoy nos vamos a ocupar en esto. No vale la pena vivir, no vale la pena. Este libro de Eclesiastés fue escrito por quien se describe a sí mismo el predicador, como alguien que reúne una asamblea y pretende dar un mensaje y además debatir sus razones. De ahí la palabra eclesia, de iglesia, que también tiene que ver con el nombre que le pusieron al libro de Eclesiastés. Y viene el Coelet, como dicen la mayoría de lectores y de estudiosos de las Escrituras, y presenta su idea. Y para tener la idea clara de todo el contexto, de todo lo que él quiere decir y todo lo que nos quiere decir el rey Salomón, hemos seleccionado lo que hemos llamado un trending topic, las palabras más pronunciadas en el libro, lo que más se menciona. Si estuviéramos en Instagram, le pusiéramos un hashtag y fuera esa palabra la que se repetía. ¿Y de qué están hablando en el libro de Eclesiastés? De esas palabras. Y aquí las tengo en negrita. Está vanidad 38 veces, debajo del sol 29 veces, provecho 10 veces, trabajo
23 veces. Hago el señalamiento de que la palabra que usa mucho de trabajo no es simplemente trabajar, es un trabajo que produce cansancio, hastío hasta el final y que no se encuentra satisfacción en él. Luego está la palabra hombre, que es 49 veces la que aparece, y algunas que se mencionan en menor cantidad, que son mal, gozo, sabiduría y necio. Y por último, la palabra Dios, que se menciona 40 veces. De manera tal que en un libro tan corto, dividido solamente en 12 capítulos, tenemos palabras que se repiten continuamente todo el tiempo. Todo el tiempo vanidad debajo del sol, el hombre, la sabiduría, Dios, vanidad, trabajo. Y ese es el sentido que le da el autor a este libro completamente, y del cual desprendemos esta verdad de que la vida no tiene sentido, que no vale la pena vivir. Y lo más interesante es la fecha que hemos encontrado que tiene este libro, que es el 10 de julio del 2020. Usted dirá, ¿pero por qué el 10 de julio del 2020? ¿Eso fue antes de ayer? Sí, antes de ayer. Si nos fijamos en los temas que trata: injusticias a los pobres, manipulación política, líderes incompetentes, gente culpable que está en libertad, entiéndase impunidad, materialismo y deseo de que el tiempo se vuelva atrás, cualquiera piensa que ese libro lo escribieron ayer, después de las elecciones que vivimos. Pero no es así, mi hermano querido. Aunque el libro parezca actual, probablemente está escrito 200 años antes de Cristo, pero la palabra bendita de nuestro Señor sigue siendo tan pertinente y tan trascendente como aquel día cuando el Señor utilizó a Salomón, lo inspiró para escribir estas verdades. Y a continuación les voy a presentar mis 4 razones por la que, llegando a la conclusión, según el análisis de Salomón, que no vale la pena vivir. 4 razones. La primera la encontramos en los primeros 2 versículos del capítulo 2. La monotonía de la vida. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije: enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Él se encuentra en un sinfín de círculos viciosos, más de lo mismo, todo es vanidad. Vanidad, en el sentido que Salomón le quiere dar, es como la espumita que resulta una vez explotada, una burbuja de jabón. Eso es vanidad. Se va, una tenue neblina. Eso es, la vida es monótona, vanidad, más de lo mismo. Y antes de continuar, debo citar a Campbell Morgan, un teólogo que en 1961, ya hace 60 años prácticamente, escribió la siguiente frase: este análisis está basado en las experiencias del predicador, entiéndase Salomón, y todo lo que vio debajo del sol, sin preocuparse de nada por encima del sol, hasta que había visto todo debajo del sol y le faltaba mucho por encima del sol. Basándonos en esa palabra que se repite tantas veces, debajo del sol, es que Salomón llega a esta conclusión: la vida no vale la pena, no vale la pena. Una tenue neblina, un ligero soplo, un ligero suspiro, nada a que aferrarse, una inmensa cantidad de cosas. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay nada nuevo, el río sigue su cauce, llega al mar, no se llena y sigue quejándose continuamente. Nosotros lo podemos comparar con nuestra vida: estudiar más, ir a la universidad, trabajar, criar los hijos y ya. Algunos filósofos dicen que la vida se divide en niñez, adultez y niñez de nuevo. ¿Cómo niñez de nuevo? Sí, porque los extremos de la vida son muy parecidos. No podemos comer nada, sufrimos de enfermedades, somos vulnerables y
cada cosa sigue siendo un monótono ciclo de eventos desafortunados. Y es por eso que llega a la conclusión el autor del texto, Salomón, que se define como el predicador, que la vida no vale la pena. Esta vida debajo del sol no vale la pena. Y nosotros pensando en un círculo, dice, no, el Señor controla todo, pero este mundo está así, está suelto. Nosotros pudiéramos llegar a caer en un determinismo, en pensar que sea lo que Dios quiera, total, la vida es más de lo mismo. Y tener un mundo monótono y aburrido. Pensando en eso fue que este matemático de renombre, Blaise Pascal, escribió: el silencio eterno de la naturaleza frente a mis interrogantes, frente a mis angustias y anhelos, me espanta. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree, la gente que no conoce al Señor, que el mundo gira solo y la madre naturaleza. Y cuando llegan eventos como lo que nos ha tocado vivir, que nos cambian la forma de ver el mundo, ellos no tienen ninguna otra. Y necesariamente tengo que citar la frase de este gran hermano nuestro, Amaury Castillo, que él dice: en tiempos de pandemia, de dolor, de debilidad, Dios ha utilizado eso para derribar todos los ídolos del mundo. Y tiene necesariamente que dirigirse al Señor. Y este mundo vano, que es círculos viciosos, que es más de lo mismo, tú no puedes atribuirle nada a la madre naturaleza. Eso es la naturaleza, un virus que llegó al azar. ¿Por qué? Porque la naturaleza, si se ve simplemente así, es un Dios mudo, insensible y cruel. No hay ninguna ironía mayor. Si pensamos en la vida debajo del sol, claro que no importa, claro que no tiene sentido, claro que la vida no vale la pena. Es una escalera horrible la que tenemos que descender. Lo mismo siempre: estudio, trabajo, casa, familia. En términos más grandes diríamos transitoriedad, monotonía, inevitable fastidio. Cada cosa más de lo mismo, más de lo mismo. Es por eso que Salomón llega a esta conclusión: no vale la pena vivir. Muy monótona la vida. En segundo lugar, no vale la pena la vida debajo del sol de esta forma por la vanidad que resulta en la sabiduría, el placer y el trabajo. Cuando vemos la vida simple, en ausencia del Señor, en ausencia de nuestro Dios, viéndola como la vive el que no conoce al Señor, la vida no vale la pena. ¿Por qué? Porque insistimos en que simplemente nos sucederá igual que a Salomón. Dice él: propuso en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Y él mismo dice en el verso 10: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Él, después de haber hecho todo eso, tiene que concluir: vanidad. Después de tener todo eso, vanidad. Y otra vez tenemos que concluir que la vida, vista de ese punto de vista, no vale la pena. Que si la sabiduría, que si el placer. No es que Dios, como aprendimos en la escuela dominical, es un policía cósmico que dice: se están divirtiendo mucho. ¿Dónde se están divirtiendo? No, eso no es así. No, eso no es así. No. Sino que las personas tienen como único objetivo en su vida el placer e invierten fortuna solo por tener una experiencia placentera. Se ha popularizado cada frase cuyo el único objetivo de vida es tener placer. ¿Cuánta gente han cambiado? Y el único resultado que tienen de esta pandemia, de estas dificultades de la vida, es: no, hay que vivir la vida.
Vive con recuerdos, no con sueños. Die with memory, not with dreams. Y eso está en todas las redes. Y todo el mundo, el placer. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a tirar y voy allí y voy a hacer y voy a tener y voy a comprar y voy a hacer. Y después, ¿qué hacemos? Tendríamos que aumentar la dosis del mismo medicamento para tener un efecto parecido. Lo que hoy me resultó placentero, ya mañana no me da placer porque hoy lo hice. Tengo que hacer el doble de eso. Me compré un carro, voy a comprarme dos. Me compré una guagua, me voy a comprar una más grande. Me compré un apartamento, me voy a comprar una casa. Voy a tener. Fui a 500 kilómetros, tengo que ir a 1000. Y cada cosa sumada, aunada, para tener una experiencia placentera, para tener una experiencia placentera. Pero no es así. Por más que estudies, por más que disfrutes, por más que trabajas, no vas a estar satisfecho nunca en esta vida debajo del sol. Quizás piensas, no, lo que necesito es un logro, lo que necesito es un logro. Déjame describirte, déjame leerte cómo describen el logro. El logro es la muerte del empeño y el nacimiento de la indignación. ¿Cuánto trabajamos por algo? Para al final, cuando lo obtenemos, nos damos cuenta que es insípido también y que carece de sentido. ¿Por qué? Porque en sí mismo esto no nos traerá felicidad y no dará sentido a nuestra vida de ninguna manera. De ninguna manera. Un ejemplo de esto es quizás uno de mis actores favoritos de la infancia fue Robin Williams. Hizo películas de un contenido que yo entendí bueno en su momento. Hizo una super película de médicos, se llama Patch Adams, que decía que el médico tenía que poner el corazón en lo que hacía. Tremenda película. Muchas películas infantiles y creíamos que ese hombre había llegado a la cima del éxito. Oscar, dinero, fama, el fin del mundo. Terminó sus días con el suicidio. ¿Por qué? Porque la vida debajo del sol, no importa la sabiduría, no importa el trabajo, no importa el placer, no tiene sentido, no vale la pena, no vale la pena. El trabajo por sí solo no puede satisfacer el corazón. Una vida monótona, la vanidad de la sabiduría, el placer, el trabajo, no, nada de eso. En tercer lugar, la inutilidad de la riqueza. Comprueba que la vida debajo del sol no vale la pena. La inutilidad de la riqueza. Vi en muchos lugares, en una tienda muy conocida de nuestra ciudad y de otros lugares, la frase que dice: quien haya dicho que el dinero no compra la felicidad, no sabía dónde comprar. Quien haya dicho que el dinero no compra la felicidad, no sabía dónde comprar. Nosotros muchas veces ponemos la atención en el dinero. Y Salomón nos describe, inspirado por el Espíritu Santo en la palabra del Señor, y nos dice: ¿tú crees que en la riqueza vas a encontrar el solaz? Que ahí está el secreto de la vida, en acumular riquezas. Y él dice: no, tú puedes acumular, tener, y tú ni sabes para quién trabaja. Al final tú no sabes si va a ser bien, si va a ser mal. Al final de esos años nos damos cuenta que Roboam no fue el heredero apropiado para Salomón. Y él dice: no, las riquezas no. Y nosotros hemos jugado con ese pecado una vez y otra vez, y hemos dicho frases como: el dinero no hace la felicidad, la compra hecha. El dinero no te lleva a la felicidad, pero te deja a una esquina. Y a veces dicen: el dinero no te da la felicidad, mira qué triste se ve fulano en ese yate en Punta Cana. Pero debo decir
tristemente que tampoco la riqueza trae el sentido a la vida ni el gozo perdurable. Una alegría eufórica, transitoria, momentánea. La vida, por la inutilidad de las riquezas debajo del sol, tampoco tiene sentido. Y lo más triste no es eso. Lo más triste no es eso. La vida es monótona, un círculo interminable de estudiar y estudiar, y carrera tras carrera y especialidad tras especialidad. Ya ser profesional no basta. Ya hay que hacer un posgrado, ya tenemos que tener una maestría. No importa lo que usted estudie. Si es contador, quiere hacer auditoría. Si es médico, quiere ser especialista. Si es especialista, quiere ser subespecialista. Si estudió pedagogía, quiere hacer una especialización. Si estudió mercadeo, quiere hacer una especialización. Si estudió leyes, derecho penal, derecho otra cosa. Nadie tiene un final en ningún bajadero, en nada. Estudié cine, no, dirección de fotografía. No hay nada. Ingeniería, no, otra división. Nunca hay bajadero. El mismo círculo. No vale la pena. La riqueza, inútil, no me da la felicidad. El placer, no puedo buscarlo ahí. Lo que es peor, estamos seguros de que al final vamos a morir irremediablemente. Miren cómo lo describe la palabra de Dios. Salomón, inspirado, dice: porque ni del sabio ni del necio, en el verso 16, habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Dice uno de los humanistas ateos más férreos, Voltaire, decía: aborrezco la vida y no obstante le temo a la muerte. La cuarta razón por la que esta vida debajo del sol no vale la pena: tenemos un triste final asegurado. Tenemos un triste final asegurado. Dice Job, el rey de los espantos. Salomón asegura que viendo todo desde el ángulo de la muerte es donde empieza a tener sentido. Oye, vas a morir, tienes que vivir con eso en mente. ¿Cómo así? Sí, la vida debajo del sol no tiene sentido, no vale la pena. Tú te vas a morir como quieras. Tienes que empezar por ahí, empezar a ver esa realidad. Y es un tópico que se repite muchísimas veces en este libro de Eclesiastés. El hombre sabio ve que la muerte viene y vive consecuentemente, mientras que el necio camina en la oscuridad y la muerte lo alcanza sin estar preparado. Recuerda esto: la vida debajo del sol no vale la pena. Es solo en la medida que un hombre tiene en cuenta lo que está por encima del sol que ve claramente las cosas que están por debajo del sol. Quisiera atribuírmelo a mí mismo esta frase, pero no puedo. Ya hace 60 años que la escribieron. Tenemos que empezar a ver las cosas como Dios la ve. Si vemos las cosas simplemente por debajo del sol, con mis compañeros, vamos a ver una serie de infortunios tras otro. Ay, era tan joven y se murió. Ay, le dio cáncer. Ay, se enfermó de tal cosa. Ay, perdió tal cosa. Estudió y gran cosa. Ay, se murió. Ahora no puede ni siquiera llorar los muertos. Se murió, entiérrenlo. No se puede. Nada. Y la vida está insípida. La vida debajo del sol no vale la pena. ¿Cómo vale la pena? Viendo las cosas por encima del sol. Como Dios la ve, así vale la pena vivir. Y de aquí desprendemos 4 consejos prácticos que os van a enseñar a vivir correctamente y cómo sí vale la pena la vida. 4 simplemente. Recuerda, mi hermano querido, la vida es, primero, una aventura. Viva por fe.
El Señor trazó los límites de su vida. El Señor tiene control de cada cosa que va a ocurrir. No espere un momento especial para hacer las cosas. No, desarrolle una comunión íntima con el Señor, y cuando desarrolle una comunión íntima con el Señor, Él le guiará a cada cosa. Y tú me dirás: Samuel, ¿y de dónde tú sacas eso? Vamos a verlo. Verso 24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría. No a todos los hombres, no, es al hombre que a Jehová le agrada. Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Es una aventura. Cultive esa relación con el Señor. Confíe en su guía, que Él le va a dar su bendición en esas cosas. Cada cosa que usted tiene es un regalo de Dios. Y esta es la segunda razón como debemos vivir, por la que debemos vivir la vida, disfrutándola, porque es un regalo de Dios. Contrario al fatalismo con el que vive el que no conoce al Señor: ay, esto se va a ir cuando se vaya, cuando esto pase, ay, pasó esto, ay, perdí, ay, no me depositaron el FASE, ay, ¿qué va a pasar? Ay, los hospitales están llenos. No. Esa no es su vida, hermano. Esa no es la vida que el Señor le está llamando a vivir. No. El Señor tiene el control de la suya, le dio un regalo, disfrútela. Cambie de actitud. Usted no tiene que vivir sufriendo la vida, no. El creyente tiene un gozo perdurable que el Señor le da, llamado a estar por encima de las circunstancias. Ay, está el coronavirus, sí, el Señor sabe, mi Señor controla eso. Está gastada la anécdota del niño en el avión, súper gastada. Todo el mundo preocupado y el niño tranquilo jugando. Y todo el mundo preocupado, un avión en turbulencia y el niño tranquilo jugando. Preguntan: ¿y tú no tienes miedo? No, mi papá es el piloto. Ah, ok. Usted y yo tenemos que vivir así también. ¡Ay, el mundo se está cayendo! Cambió, vino, pasó, se puso. No, mi Señor, mi Dios, mi Padre Celestial controla perfectamente cada circunstancia. Y esta vida que yo tengo es un regalo de Él, y yo la puedo vivir, cada cosa que me llega, como un regalo del Señor. Basta a cada día su propio afán, dice el Señor. No es suficiente poseer cosas. Debemos poseer esa clase de carácter que nos habilite para usar esas cosas sabiamente y gozarlas de la forma apropiada. Cada cosa que el Señor me da es un regalo, y tengo que disfrutarlo, tenerlo y aprender a vivirlo para su gloria. Tercer consejo: recuerda, hermano, aparte de que la vida es un regalo, también recuerda que la vida es una escuela. Aprende a vivir espiritualmente, a no ver simplemente con los ojos, a ver espiritualmente. Si prescindes de los valores espirituales, lo único que te va a quedar son esos valores, ese bagaje, las preocupaciones del mundo. Tienes que aprender a ver las cosas como Dios la ve, para que no termines pregonando el desazón y el fatalismo que tanto previene Salomón en este libro de Eclesiastés. Ay, que yo me afano, que me preocupo. No, aprende a ver las cosas por encima del sol. No, como dice Salomón, debajo del sol cada cosa. No, el Señor te da cada tiempo para que puedas vivirlo para su gloria. Y en cuarto y último lugar, esta vida es una mayordomía. ¿Cómo una mayordomía? Un préstamo para que
lo administres. El Señor te va a pedir cuenta. Teme a Dios. Teme a Dios. El temor a Dios es tanto la causa como el resultado del éxito en la vida. Tanto la causa como el resultado. Aprende a ver a ese Dios majestuoso. Aprende a ver que Dios trasciende cada cosa. Aprende a ver en esta vida que el Señor te dio para glorificarle a Él. Es esa clase de temor que te lleva a glorificarle por lo que Él es primero. Si los científicos han podido inventar estos telescopios que son capaces de ver a distancias como la velocidad de la luz y ver otras galaxias, y nosotros podemos saber que estamos dentro de las galaxias que Dios creó, en una pequeña que se llama Vía Láctea, hay un pequeño ahí dentro de la Vía Láctea, un sistema solar y un pequeño planeta dentro de un sistema de planetas. Si pudiéramos montarnos en una nave espacial que viajara a la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por hora, pudiéramos salir despegado y durar años volando y saber que allá en ese lugar también está ese Dios que te creó a ti y que me creó a mí. Y es por eso que el rey David escribió en el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, ese es el que guía mi vida, y a la luz de ese Dios es que nosotros tenemos que vivir la vida. A la luz de ese Dios que es al que nosotros tenemos que temer. Y ese Dios que respetamos por su poder, también lo respetamos por su santidad. También le tememos por su santidad. Todos hemos visto la película Crónicas de Narnia, cuando está el ropero que pasan y están en el mundo místico de Narnia, que a aquella niña le toca conocer a Aslan. Todos los que estamos aquí, al igual que yo, disfrutamos las escenas con Aslan. El rey espera conocer a Aslan. ¿Y no es un león? Sí, es un león, pero te dará gusto conocerlo. Ah, pero es manso, pregunta la niña, y le responde la figura: no, es un león. Y además es el rey. Ese es el nuestro. Ese es el ejemplo que C.S. Lewis tiene para representar a nuestro Dios. El león y es el rey. Y ese temor por su santidad tiene que movernos a nosotros también a vivir con un cambio de conducta. Y es así que la vida toma sentido. Y es así que la vida vale la pena, vista desde los ojos del Señor, vista como un regalo, vista como una escuela, vista como una mayordomía en el cual tengo que rendirle cuenta a ese que me creó y que creó todo para mi disfrute y que lo controla, y que no solamente fue que lo creó como los teístas y lo dejó que sea lo que ocurra, no, que tiene un control absoluto, que sigue cada cosa y que yo estoy llamado a vivir de esa forma, y es la única forma en lo que la vida cobra sentido, temiendo al Señor. Tengo que repetir la frase de Robert Jeffress necesariamente, y dice: te amo muy poco al fin, Señor, aquel que intenso temor no te tiene. Si amas a Dios, necesariamente tienes que temerle. Amado hermano, la riqueza y los placeres del mundo no satisfacen, y la búsqueda del poder y de la posición tampoco llenan. En Cristo Jesús tenemos todo lo que necesitamos para esta vida y para la venidera. Que el Señor te bendiga.